Hola, bienvenidos a mi canal. Este va a ser el primero de los vídeos que voy a hacer de mi curso de costura del que tengo en Patreon. Y lo primero que vamos a hacer va a ser, os voy a enseñar lo principal, lo primero que se debe aprender a la hora de comenzar a coser, y es cómo medir un cuerpo. Yo tengo un maniquí porque no tengo a nadie ahora mismo presente para medirle. Aunque casi todas las cosas podéis ser autónomos y podéis hacerlo entre vosotros mismos, el tema de las medidas es un poquito más complicado. Entonces yo recomiendo que si os vais a medir, pues que tengáis ayuda de alguien, sobre todo para el tema de los largos, porque no podéis medir los largos porque os estaréis agachando. Entonces, bueno, mis vídeos van a ser un poco para todo el mundo, para gente que sabe y para gente que no, pero este, como es el primero, pues voy a comenzar por lo más básico, que es tomar medidas. Pues vamos a empezar. En primer lugar, os quiero comentar una cosita. Bueno, esto es un metro de costura. Algunos vienen en centímetros, otros vienen en centímetros y pulgadas. Fijaos bien si lo que estáis midiendo que sean centímetros, ¿vale? Y una cosa que tenéis que tener en cuenta es que si estáis cogiendo un metro que es heredado, antiguo, los metros tienen un tiempo de vida limitado. Cuando son muy viejos, se dan de sí y tienden a medir de más. Entonces, cuando nosotros trabajamos en un patrón, trabajamos con reglas, pero medimos con metro. Entonces, si no tenemos un metro que está bien calibrado, el patrón y todo lo que hagamos nos va a salir mal y nos puede quedar pequeño. Entonces yo os recomiendo que tengáis un metro nuevo. ¿Cómo podéis comprobar que vuestro metro efectivamente está bien? Pues con una regla medís y comprobáis que efectivamente os coinciden las medidas, ¿vale? En los metros viejos puede haber una diferencia de entre 1 y 2 centímetros, ¿vale? Es una cosa importante que debéis saber antes de empezar a medir. Vale, también tened en cuenta que los metros están por las dos caras, pero en una cara están del derecho y en otra cara está del revés. Aseguraos siempre de que cogéis el metro del derecho. Es muy fácil equivocarse, ¿vale? O sea, estad pendiente de eso. Bueno, y ahora ya sí, vamos a empezar con el tema de las medidas. La primera medida que vamos a tomar se llama ancho de sisa delantero, ¿vale? Aunque este maniquí no tiene brazos, digamos que si aquí sale el brazo, el ancho de sisa delantero iría desde aquí, pasaría por aquí e iría a acabar aquí, ¿vale? Aquí estaría el pliegue de vuestro brazo, ¿vale? Se vería mucho más claro que en un maniquí. Pasa es que yo ahora no tengo otra cosa para mostrároslo. Pasa por encima del pecho, no sobre el pecho, ¿vale? Entonces, cogeríamos nuestro metro, nos marcaríamos y este tendría 34 centímetros de ancho de sisa delantero, ¿vale? Por eso estoy diciendo que es recomendable que pidáis ayuda a alguien, porque a uno mismo es bastante difícil hacerlo. Sobre todo ahora la siguiente medida, que es por la espalda, y por la espalda no vais a poder mediros. La siguiente medida se llama ancho de sisa de la espalda. Y es lo mismo que el delantero, solo que por detrás. Iría de aquí a aquí. ¿Vale? Este más o menos es muy parecido, ¿vale? Pero bueno, sería esta medida. Generalmente suele tener un poquito más de medida por detrás que por delante. Solemos tener más espalda que... no que pecho, porque el pecho está aquí, pero esta medida suele ser siempre un poquito menor que la otra. Al tratar de un maniquí, bueno, pues igual no está muy calibrado, me mide más o menos igual, pero vamos, en las personas si os sale más grande la espalda que el delantero, está correcto. Más cosas. Bajada de sisa. La bajada de sisa es, bueno, la sisa es, digamos, el agujero por el que sale tu brazo una vez que te pones una prenda. Esa es la sisa. Sin embargo, eso es una medida que dentro del cuerpo pues es muy difícil de medir. Entonces solemos tirar con medidas estándar. Es una medida vertical lo que os voy a dar, no corresponde a ninguna medida sobre este maniquí. Yo os recomiendo que utilicéis las medidas que os voy a decir. Sería 23 centímetros para cualquier prenda normalita que va sobre tu cuerpo. Si os vais a hacer, por ejemplo, una chaqueta que va encima de otra prenda, pues ya cogería 24 o 25 centímetros.
Y si os vais a hacer, por ejemplo, un abrigo que va encima de la chaqueta, de la prenda y tal, pues necesitarías una medida más grande. Yo lo haría a partir de 26. Es una medida estándar que vale para prácticamente casi todo el mundo. En el caso de que tengáis el brazo bastante anchito, a lo mejor esta medida os está un poco pequeña. Con que le incrementéis 1 centímetro a cada una de las medidas que os he dicho, va a ser suficiente, ¿vale? De todas maneras, las primeras medidas que nosotros tomamos tienen un margen de error, sobre todo primero porque los cuerpos no son estáticos, los cuerpos se mueven y también cuando tenemos poca experiencia pues podemos cometer errores, pero no os preocupéis que cuando nosotros hagamos un patrón vamos a contar con un margen de error, no va a pasar nada, ¿vale? Simplemente está pendiente de poner el metro del derecho, eso sí que es importante, porque si lo ponéis del revés, ahí sí que no va a haber solución. Vale, pues una vez que tenemos la bajada de sisa, la siguiente medida que sería el hombro. El hombro empezaría en la base del cuello, aquí se ve muy bien porque hay una costura, ¿vale? Pero generalmente en el cuerpo se ve un poquito mal. Esta es la medida que más errores solemos tener. Luego su arreglo es muy fácil, pero bueno, esta medida generalmente el 99% de las veces la medimos regular. Empieza en la base del cuello y termina pues donde está tu hombro y empieza ya el brazo. Cogeríamos, lo mediríamos y lo apuntaríamos en un papel junto con todas las medidas. La siguiente medida que, bueno, en algunos sistemas la utilizan, en otros no, yo utilizo una medida estándar, pero bueno, es la caída del hombro. Veis que el hombro no es recto respecto del suelo. La caída del hombro más o menos está entre los 3 y pico y los casi 5 centímetros. Yo pongo que el hombro cae 4 centímetros, pero vamos, si lo queréis medir, para aseguraros, vamos a ver más o menos, yo creo que esto está recto respecto del suelo. ¿Y qué mide? Pues unos 4 centímetros, 4 y algo, ¿vale? O sea, más o menos todo el mundo tiene esta inclinación, ¿vale? A menos que, bueno, pues tengas muchos hombros, a lo mejor hagas mucho ejercicio y tengas, a lo mejor te puede variar un poco la inclinación. Pero más o menos a todo el mundo le va a medir en plan 3,8, 4. Siempre, por eso yo siempre utilizo 4 para esta medida. Más medidas. La siguiente que vamos a hacer es la bajada de pecho. La bajada de pecho sale del hombro y llega hasta el pezón, ¿vale? Hasta la parte más prominente de nuestro pecho. ¿Vale? Se mediría así. Ahora mismo, como estáis viendo, esto es un cuerpo de mujer. El hombre ya lo trataré en otros vídeos, así como las mangas, el pantalón, etcétera. Lo digo porque los vídeos van a ser bastante largos y en este, bueno, pues en principio es un torso de mujer. En el caso de los hombres no tienen pecho, entonces esta medida no la tendrían. Son casi todas muy parecidas. Siguiente medida sería la separación de pecho, que es la separación que va de pezón a pezón, es decir, lo separado que va nuestro pecho. Lo mediríamos y ya está. Siguiente medida. La siguiente medida sería el contorno de pecho. Todo lo que va alrededor de nuestro pecho en la parte más prominente. ¿Vale? Pues cogeríamos el metro. A ver. Que como esto se menea. ¿Vale? Fundamental, importante. La persona a la que estáis midiendo tiene que respirar libremente. Es decir, no vale contener la respiración o meter tripa, sacar pecho, hay que estar normales. Siempre que tomemos las medidas hay que ser serio con esto porque cualquier variación en estas medidas pues puede luego hacer que la prenda te esté o demasiado grande o demasiado pequeña. Yo siempre dejo un poquito de holgura en el metro, no lo cojo ni lo aprieto ni lo pongo muy justo, dejo siempre un poquito de holgura para que respire la persona que se está poniendo la prenda, ¿vale? Aunque luego en los patrones si trabajamos con otra holgura más, es importante también que las mediciones, sobre todo las primeras, que a lo mejor nos podemos desviar un poquito porque todavía no sabemos bien, pues es importante que las medidas vayan un poco sueltecitas, ¿vale? Siguiente medida. La siguiente medida, hemos hecho el contorno de pecho, pues ahora vamos a medir el talle. El talle, en el caso de las mujeres, es diferente por delante, puesto que tenemos un pecho, que por detrás. Por detrás somos lisitos.
Si fuéramos hombres no tendríamos ningún problema porque más o menos medimos se mide delante lo mismo que por detrás, pero una mujer no. Entonces hay que tener muy claro una cosa muy importante a la hora de medir el talle, la cintura. ¿Dónde está la cintura? La cintura no está donde a nosotros nos gusta, donde nosotros nos ponemos las faldas, los pantalones, porque además, dependiendo de la marca y del modelo, unas cinturas quedan en un sitio o quedan en otros. Nosotros tenemos que identificar la cintura, y la cintura es el lugar más estrecho de nuestro cuerpo. Generalmente eso es, mira, si este es el más estrecho, el ombligo tiende a estar como por aquí, o sea, está bastante más arriba de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿vale? Entonces es importante tener esa medida clara. Luego ya cuando queramos hacernos una prenda podemos bajar en el diseño la cintura donde nos dé la gana, pero necesitamos esta medida, eso es importante. Y esa medida la necesitamos ahora mismo para medir el talle, porque va desde el hombro, pasando por el pecho hasta la cintura, ¿vale? De este modo. Y más o menos llegaría como ahí, ¿vale? Y por detrás, ese sería el talle delantero. El talle de la espalda, pues sería lo mismo hasta la cintura, ¿vale? Diferente medida por delante que por detrás. ¿Qué debería pasar aquí? Pues que el delantero, mide más que la espalda, ¿vale? La diferencia que nos sale entre entre el delantero y la espalda, más o menos está entre 2 y 5 centímetros. El estándar más o menos está en los 3 centímetros. Puede pasar que si tenemos poquito pecho nos mida menos, o sea, la diferencia sea menor, y si tenemos bastante pecho la diferencia sea mayor. Esto es lo que define la pinza de pecho. Esas pinzas que en algunas prendas las tenemos en el costado, eso es lo que va a definir el tamaño de esa pinza. Puede que la diferencia sea mayor en el caso de gente que tiene pues un busto más grande. En ese caso, pues bueno, yo no haré, ya os lo comentaré más adelante. Tomad esa medida que os haya salido y repartiría la pinza entre aquí y aquí, ¿vale? Para no hacer una pinza muy grande ahí. Pero eso es el secreto de la pinza de pecho, la diferencia entre el talle delantero y el talle de la espalda. Siguiente medida. La siguiente medida ya, pues vamos a hacer el contorno de la cintura. Y es donde hemos visto que estaba la cintura. En el punto más estrecho, teóricamente, de nuestro cuerpo. También puede ser el punto más ancho. Cada uno, que mida su cuerpo según la forma que tenga. En algunos casos será en la zona más estrecha y en otros casos que tienes un poco más de estómago y tal, pues a lo mejor es el punto más ancho. Es importante ser sinceros con esas medidas y apuntarlas bien porque eso es lo que va a definir que quepáis o no quepáis en la prenda. Siguiente medida. Bueno, como vamos de arriba abajo, la siguiente medida va a ser la cadera. Entonces, vamos a ubicar dónde se encuentra la cadera. Y es una medida llamada bajada de cadera. La bajada de cadera sale de la cintura y va al punto más prominente de la cadera. Bueno, yo lo pongo así para que lo veáis bien, pero esto se ve mejor con la persona de frente, ¿vale? Es decir, yo la tendría que medir así, ¿vale? Pero bueno, para que se vea mejor en cámara, ¿vale? Ubicáis la parte en la que sale más la cadera y lo medís desde la cintura. ¿Cuánto mide la bajada de cadera normalmente? Hay algunos sistemas que utilizan una medida estándar, pero yo, con la experiencia de todos los años que llevo dando clases, esa medida estándar pues vale para menos de la mitad de la gente que la maneja. Depende de muchas cosas. Si es una persona muy rectita, esa bajada de cadera que suele estar entre los 19 y 20 centímetros está muy bien, pero esa bajada depende mucho también de si la persona es más alta y si la persona tiene más o menos cadera. También depende de las cartucheras, depende de muchas cosas. ¿Dónde vamos a ubicar la cadera? En el lado más prominente de nuestro cuerpo, y no todo el mundo tiene la misma fisonomía. Hay algunos que le empieza en el hueso de la cadera, que son las personas más rectitas. Hay gente que tiene el culo más respingón, entonces nos interesa la medida que es más grande, el culo. Hay gente que tiene cartucheras, pues a lo mejor nos interesa medir la parte de las cartucheras, ¿vale? Lo importante a la hora de medir la cadera es medir la parte de nuestro cuerpo que sea más ancha,
Si no estáis seguros, pues mediros en diferentes posiciones hasta que sepáis dónde está vuestra cadera. Y entonces ya ahí ubicáis vuestra bajada de cadera, ¿vale? Quedaos con eso. La parte más prominente de la cadera. Y luego lo último ya sería efectivamente el contorno de cadera, que una vez que la hemos localizado, mediríamos y ya está. Y esto es lo mismo, todos los anchos con holgura, los largos no. Los largos a donde os llegue el metro. Porque no, el hacer la prenda más larga sería bajar, por ejemplo, la cadera, bajar tal, eso no sirve de nada, ¿vale? Los largos siempre justos. Los anchos, pues bueno, si le dejáis un poquito de holgura, tampoco os paséis, pues mejor. Bueno, y yo creo que con esto ya están las medidas. Con esto os enseñaré yo a hacer un patrón de cuerpo y la manga la dejaré para otra ocasión, ¿vale? Porque si no los vídeos nos quedan muy largos, ¿vale? Os habéis dado cuenta que no he medido el cuello. El cuello, en principio, yo os voy a enseñar a hacerlo con un cuello estándar, ¿vale? Así que, en principio, no vamos a tomar esta medida. Y bueno, yo creo que con esto ya está. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea útil y que sigáis viéndome para seguir aprendiendo. Hasta luego.